Hace una semana se despidió de los banquillos uno de los técnicos más polémicos que ha tenido el fútbol mexicano. O bueno, eso dijo. A su portero. Sí, como que no se quedó con una pelota que se veía. Pero el portero trataba de explicarle y Ricardo... No, pues es más, está hasta callado, aguantando, ¿no, Rafa? A lo mejor y regresa al rato, amado por muchos y odiado por otros. Hoy revisaremos a 6 personajes con los que el argentino se encuentra enemistado, o por lo menos no podría convivir sanamente. Así que luces, micrófonos, que comience el salseo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Fue apenas el año pasado cuando el empresario tapatío Jorge Vergara dejase nuestro mundo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, según lo que informó su hijo Mauri Vergara. Híjole, es una muy mala noticia. El señor Jorge Vergara ha fallecido. Esto ocurrió tras 2 años de haberse apartado del mundo futbolístico por un supuesto cáncer que padecía. Una de las grandes rencillas que dejó el empresario en vida fue la que tuvo con el Bigotón, y es que entre ambos siempre había existido una antipatía recíproca, comenzando con el ya lejano 2006, cuando don Jorge le reclamara a La Volpe en múltiples ocasiones por desmantelar a Chivas, cuando el argentino era el técnico de la selección mexicana. Sin embargo, su principal molestia del mandamás rojiblanco ocurrió previo a la Copa Confederaciones del 2005, ya que Chivas se encontraba compitiendo en la Copa Libertadores y que tras vencer a la ida a la Boca Juniors por 4-0, debía soltar a sus seleccionados de cara a la justa de las Confederaciones. Aquí aguanta Bautista, el disparo, ¡golazo! 2 de estos se habían ido previo a dicha goleada, ya que eran considerados titulares para el debut del Tri, Osvaldo y Salcido, mientras que Alberto Medina, Omar Bravo, Ramón Morales y Jesús Corona aún disputaron la vuelta para después partir a tierras germanas. Con estas 6 bajas, Chivas encaró las semifinales, cayendo derrotado por el Atlético Paranaense 3-0 en la ida, mientras que en la vuelta lo empataron a 2. Vergara atribuyó que el Chivas no lograra el título de la justa sudamericana al desarme de su equipo, y desde entonces hablaba del ego de Ricardo. Años después de esto se dio un anuncio inesperado en las filas rojiblancas. Ricardo La Volpe se convertía en el nuevo estratega del Guadalajara, deshaciéndose en elogios hacia el club durante su presentación, aunque no dejó de ser Ricardo al mencionar que para entonces Chivas no tenía ni un jugador de selección. La Volpe reconoce que tuvo diferencias con Jorge Vergara y no dudó en darle el primer puyazo al dueño de las Chivas, recordándole que hoy la selección mexicana no tiene un solo jugador procedente del rebaño. Quizás hoy el señor Vergara pensaría que no tenemos ningún jugador en la selección. Esto es lo problemático. En el rebaño, el Bigotón dirigió solo 4 partidos antes de que explotara el famoso caso de la podóloga, en el cual Belén Coronado acusaba a La Volpe de habérsele insinuado estando semidesnudo. Por este motivo, apenas un mes de haber llegado con los tapatíos, Jorge Vergara salía a anunciar su salida del club. La conferencia de prensa más penosa, más difícil para mí. A partir del día de hoy, Ricardo La Volpe está separado de la institución de Chivas por conducta inapropiada con una staff femenina muy fuerte, muy desagradable. Tras esto, el técnico argentino estaba imposibilitado de dirigir cualquier equipo al estar en una disputa legal, aunque también este interpuso una demanda a Chivas por despido injustificado, la cual retiraría en abril de 2015, esto para poder volver a dirigir en el fútbol mexicano. Hay otras gentes que no querían que vaya. Y bueno, te quedaste. ¿Quiénes eran esas gentes que no quería que fuera? Dígame. Por lo que uno supo, el caso de Vergara, un problema de lo que pasó en Guadalajara, del cual nunca, ni cuando sucedió, ni nunca me fue a hablar de frente. ¿Cómo le dio la cara? No, nunca. Eso seguro. Pues en el 2006 La Volpe sería técnico del América, teniendo 2 reencuentros con Jorge Vergara. El primero al retarlo a resolver las cosas de hombre a hombre. ¿No dijo que no iba a meter 3? Aparte con Vergara, por favor. Muy fácil. El día que quiera, hombre a hombre. Esto luego de que Chivas eliminara al América en las semifinales de la Copa MX. El silbatazo, señoras y señores, llega Osmar Mares. Rodríguez la tapa con el pie y Guadalajara es finalista. Tras esta derrota en los cuartos de final, las Águilas de La Volpe eliminarían a las Chivas de Matías Almeida en los cuartos de final de la Apertura 2016. Unos días después de esto, la Fiscalía de Jalisco giró una orden de aprehensión en contra del timonel argentino, al reabrirse el caso de acoso sexual en contra de Belén Coronado. La Fiscalía de Guadalajara, a través de su cuenta de Twitter, solicitaría orden de aprehensión en contra de Ricardo, quien horas más tarde, también a través del Twitter, arremetería contra Vergara y la propia Fiscalía. 2 días después, la propia Fiscalía de Jalisco lo declararía inocente, cerrando así el caso, siendo este el último careo entre el estratega argentino y el empresario mexicano previo a su lamentable deceso. Número
Número 5. Hugo Sánchez. Esta es sin duda una de las enemistades más añejas del fútbol mexicano, siendo que las diferencias entre La Volpe y Hugo comenzaron hace ya 41 años cuando ambos eran jugadores. El primer episodio de esta enemistad comenzó en enero de 1979 cuando Atlante y Pumas se fueran a enfrentar en el Estadio Azteca. La Volpe jugaba para los blaugranas, mientras que Hugo para los universitarios. ¿Tiene que ver algo lo que vamos a presentar, pique especial con Hugo Sánchez? ¿Esto? No. Un golazo. Un golazo. Bueno. No, pero ahí no fue la peor, ¿eh? No fue la peor. No, pero para que vea que yo me acuerdo de las cosas y yo lo reconozco. Fue la segunda vuelta. Claro, la peor fue la segunda. ¿Tú crees que por eso me voy a enojar? El primero en arrojar la piedra fue el argentino, al referirse a Hugo como un cirquero, que buscaba goles espectaculares, asegurando que este no le anotaría. A esto el Pentapichichi respondió que el argentino era un portero de antigua jetatura y le anotaría cuando él quisiera. En aquella ocasión, las palabras de Sánchez se vieron en la cancha, donde le marcó 3 goles al arco del Bigotón, incluido uno de tijera que le celebró en la cara con una maroma. El siguiente careo de ambos sucedió en 1994, cuando la directiva del Atlante repatriara a Hugo Sánchez tras su paso por el Rayo Vallecano, mientras que La Volpe era el técnico del equipo. La situación estuvo a punto de los golpes, según relata Félix Fernández, ex arquero de los Potros en su libro Guantes Blancos, mencionando que el mexicano desafió al argentino que lo golpeara frente a todos durante la pretemporada en Europa del Aquapotro. Esto desembocó en la salida de Sánchez Márquez al Linzer de la segunda división de Austria. Un par de años después, se reavivaría la rivalidad al ser ambos candidatos para sustituir a Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana, ganando el puesto La Volpe, convirtiéndose Hugo en su principal crítico. Había una ventaja hacia él, ¿no? La gente me apoyó a muerte a mí. Eso a él le molestó y cuando soy técnico no hubo códigos. Siguió. Más aún cuando este ganara el bicampeonato con Pumas, asegurando que había técnicos mexicanos que podían hacer mejor el trabajo de La Volpe. Yo nunca he visto peor fútbol mexicano que ahora. En lugar de limpiarle la imagen, nos está ensuciando a todos los mexicanos. Cuando yo esté seleccionado, voy a tener que traer a argentinos y brasileños a la selección mexicana. Y el que estamos actualmente no da absolutamente ningún tipo de armamento. Al tiempo, no me equivoco nunca. Para 2012, estos dos se volverían a ver las caras al coincidir en un partido de Atlante contra Pachuca, donde tuvieron que saludarse por protocolo. Hecho que confirmó La Volpe tiempo después para TUDN, mencionando que fue obligado a hacer esto. Realmente se ve igual. Porque nos obligaron, tanto a él, ahí sí, tanto a él como a mí, nos obligaron. Por educación y por educación. Pacto de caballeros. Eso es bueno, está bien. Eso es bueno, no hay ningún problema. Los años pasan y ambos han tenido múltiples roces en televisión. En 2019, mientras el Bigotón dirigía a Toluca en entrevista con Jared Borghetti, este le lanzaba el reto a Hugo de sentarse a debatir de fútbol. Entonces sí lo podemos algún día sentar aquí en mi lugar. Yo no tengo ningún problema. Yo le hablo con el macho y le digo que... Ningún problema. Y verdaderamente capaz que aprende de fútbol. Porque una cosa es como jugador que me ganó, pero como técnico... Ok, perfecto. Que aprenda yo de fútbol. Capaz que aprendes de fútbol. Que yo aprenda de fútbol. Bueno, pues que vea ahí todo mi currículum para que sepa quién soy. Unos meses después, el argentino sería cesado del equipo Escarlata, por lo que Hugo Sánchez aprovecharía para mandar un mensaje al argentino, catalogándolo como su peor pesadilla. Ok. Conozco bien, lo tuve de entrenador y fue la peor pesadilla que he tenido en mi vida. Aprendí a cómo no debe de ser uno como técnico. ¿Qué fue la peor pesadilla? ¿Por qué fue? Además de mencionar que trataba mal a los jugadores jóvenes. Al final, se mofó de que La Volpe estuviera desempleado. Número 4. Si bien esta no es una enemistad como tal, ni Ricardo La Volpe ni los aficionados senienses tienen gratos recuerdos del tiempo en el que el Bigotón dirigió a los argentinos. La gente de Boca no le perdona a La Volpe aquella chance que tuvo Boca. Y es que ni siquiera fue un largo periodo. Ricardo llegó en sustitución de Alfio Basile, quien había sido nombrado técnico de la selección argentina luego de que ganara prácticamente todo con Boca. 2 ligas, una Copa Sudamericana y 2 Recopas Sudamericanas. Boca Juniors llegaba a la jornada 18 como líder general a 4 puntos de Estudiantes de La Plata. Con una victoria más, el cuadro seniense sería tricampeón del fútbol argentino. Sin embargo, en el primer partido de La Volpe, el Belgrano vence a sus dirigidos por 1-0 en el estadio Mario Kempes. Pepino, cántalo, Para
Para la siguiente fecha le tocaría enfrentar a Lanús, partido que comenzaría ganando con un gol de Martín Palermo, aunque un nivel de juego demasiado bajo causaría que Lanús le diese la vuelta, aplicando una cruzazuleada, ya que los de Boca Juniors habían sido líderes desde la jornada 3 y estaban dejando escapar el campeonato en la última jornada, teniendo que jugar un partido de desempate frente a Estudiantes. Aquel partido sería la sentencia de la Volpe al frente de los auriazules, siendo Mariano Pavone quien sellara al minuto 81 el campeonato para los dirigidos del Cholo Simeone, causando uno de los más grandes reveses por un campeonato en la historia del fútbol. Mariano. Fue a raíz de esto que el principal señalado fuera el técnico, aunque tiempo después la Volpe declaró que la culpa también la tuvieron los jugadores. Hubo un jugador que nunca ni lo voy a nombrar. Todavía para demostrar que no hubo química entre jugadores y técnico, tiempo después Martín Palermo, delantero titular de aquel cuadro, señaló que su ideología no era la idónea y nunca encajó en el club. De ganar todo, una estructura de juego, estaba consolidado, pero bueno, él cree en su idea, en cómo ve el fútbol y no le terminó yendo bien. Es por esto que existe un sabor amargo en el aficionado de Boca cuando escucha el nombre de la Volpe, más aún cuando este declarara hace años que no le fue mal realmente en Boca. Química. Lo que habló él, que hay técnicos que llegan a una química con el jugador. Si yo hubiera cambiado, preguntó él, no hubiera cambiado nada. Perdí un solo partido de visitante. Número 3. Héctor Huerta, con una trayectoria de más de 20 años. Huerta es actualmente analista de la cadena ESPN, compartiendo la mesa de fútbol picante con diversos periodistas, ex técnicos y exfutbolistas. Con un estilo directo, el tapatío ha declarado en múltiples ocasiones su disgusto por el timonel argentino, y es que puede caerte bien o mal Ricardo Lavolpe, pero Héctor Huerta muestra un verdadero desprecio por el argentino. Uno de los episodios más recordados es cuando después de que Lavolpe fuera al programa de fútbol picante, Héctor Huerta reclamara a la cadena y a sus compañeros por traer al estratega. Yo no vine ayer porque no estaba requerido, y si hubiera estado requerido igual no vengo, y si me cuesta el trabajo me voy, no pasa nada. He trabajado en muchos lugares, no pasa nada. ¿Por qué no vendrías? Llevo 10 años aquí, si fueron 10 años un día no importa, no pasa nada. Seguiré trabajando, seguiré viviendo, seguiré comiendo, no pasa nada. Lo que sí digo es que, para que quede claras las cosas, ¿no? Porque la gente te golpea. A mí me pusieron de pechito para que me golpearan. Hacen promoción donde él habla de ese tal Huerta y ese chismoso y tal. Y a la hora de Lola sabían que yo no podía defenderme. No podía estar aquí frente a frente. Bueno, ese es otro asunto. ¿Pero qué dirías ahora, Héctor, si es que no hubo oportunidad ayer? Pues no, yo no tengo realmente que decirle nada a él. Si no me lo encuentro en la vida, en lo que me resta de vida a mí y a él, mejor. Soy yo feliz no verlo en la vida. ¿Por qué? Me cae muy mal a mí, Laura. El resto de su carrera para mí ha sido un mito. Para mí, es un punto de vista. Puede no compartirlo a nadie, porque aquí lo adoran en esta empresa. Pero puede no compartirlo a nadie. No, pero no es adorar. No, la verdad, es la verdad. No, espérame. Digo, aquí la verdad... No confundas, no es adorar. No, tú digo. Yo para mí es el que más sabe. Es el que más sabe. Para ti. Claro, para mí el que más sabe es Guardiola, por ejemplo. Hasta el día de hoy no existe una explicación exacta del por qué este odio entre ambos, siendo principalmente Huerta el que lo declara en cada oportunidad que tiene para mostrar su antipatía por el ahora exentrenador. Estuvo más cercano. No nomás la salida, creo que la entrada, la salida. De la Volpe. No, es que ustedes lo adoran y no es para adorarlo. No lo adoramos. No, ni lo comparamos con Guardiola. Guardiola está muy lejos. Es un resentimiento de parte de la figura de la Volpe. Nada. Eso sí se nota. Nada. Un gran resentimiento a la figura de la Volpe, a la figura de Hugo. ¿Por qué? Estoy hablando de no, Hugo es dos veces más campeón que la Volpe. El doble de títulos tiene Hugo. Como jugador. No, como entrenador tiene el doble de títulos que la Volpe. Pero no es campeón del mundo. 2 contra 1. No es campeón del mundo. Número 2. Carlos Albert. Fue en el ya lejano 2003 cuando iniciara otra de las enemistades de Ricardo Lavolpe con un periodista mexicano. Aunque a diferencia de Héctor Huerta, Carlos Albert sí tiene motivos públicos. Y es que la selección deportiva del noticiero del CNI Canal 40 se dio la famosa entrevista entre Albert y Lavolpe. Previa a ella, ambos ya llevaban una serie de piques por sus respectivas formas de ser y expresarse. Acusa de ser nefasto, que tengo 30 años criticando a Dios y a María Santísima, y las otras dos son de risa. Ciro, digo, eres un viejito que nací en otro planeta. Por eso a lo mejor. Eso es de 8 años. Pero bueno, y luego que diga que viejito, un viejito caduco. Eso digo, bueno. Eso es bueno. Aunque todo explotó aquel día, ya que esta transmisión fue un hito en la televisión deportiva mexicana. Después de una discusión acalorada, donde se dijeron de todo, el estratega argentino abandonó el estudio en plena entrevista que se transmitía en vivo a miles de hogares mexicanos. Y no tengas los... ¿Quieres que te olvide? Te lo digo. Sí, los huevos. Lo vas a ver con tu mente que es negativa, tu mente que es destructiva. No has ganado nada. No, sí he ganado. Te voy a explicar por qué no has ganado. Estoy hablando del fútbol. Ricardo, si tú no has ganado más que 2 títulos en 25 años, por amor de Dios. ¿A quién llamamos? A un joven
Por supuesto. ¿A quién? A un joven. Entonces estás en un proceso. Claro, Claudio Suárez. Hasta ahí te la dejé. No, perdóname, sí, Ricardo. Después de esa entrevista, la siguiente declaración polémica corrió a cargo de La Volpe, en la que menciona que Carlos Albert fue un mediocre como jugador y lo es como periodista, a lo que Carlitos le respondió al aire. Pobrecito, es un mediocre. Y es un señor que tiene un problema con el fútbol. Un mediocre como jugador, como periodista. Todo esto ocurrió cuando La Volpe fue nombrado técnico de la selección de Costa Rica, siendo el tópico principal que Carlos Albert habló con un dirigente costarricense para advertir sobre La Volpe y que este no era un buen director técnico. De alguien que conoce a La Volpe a la perfección, tengan mucho cuidado con la personalidad del señor Ricardo Antonio La Volpe. No se dejen engatusar. Y si bien muchas veces suele decir cosas coherentes que pocos se atreven a decir, en algunas ocasiones raya en lo irracional. Uno de los mensajes más recientes hacia La Volpe fue luego de que este declarara ser un conocedor luego del fichaje de Edson Álvarez por el Ajax, siendo el bigotón quien debutara a Edson, a lo que Carlos Albert respondió mediante un tuit que el argentino era un hocicón y un acomplejado. Número 1. Cuauhtémoc Blanco. Junto con Hugo Sánchez, esta es la más grande enemistad que tiene Ricardo La Volpe en el medio futbolístico, y es que es de conocimiento popular que el Cuau, actual gobernador del estado de Morelos, y Ricardo La Volpe no se toleran en absoluto. El inicio de esta rivalidad se daría cuando ambos coincidiesen en el América en el torneo de invierno del 96. En aquella primera etapa del bigotón al frente de las Águilas no le fue para nada bien, ya que tras 3 jornadas fue cesado luego de que en el Clásico Nacional Chivas los humillara por 5-0 en el Estadio Jalisco. Ahí está el disparo, otra vez, ¡gol! En ese momento no se supo, pero en tiempos recientes Cuauhtémoc Blanco le reveló a David Faitelson una anécdota que explicaría el porqué de la antipatía del Cuau por La Volpe, siendo que en 1996 él era apenas una joven promesa. Cuando el argentino los dirigía, este lo obligaba a hacer planas en una libreta con la frase "La Volpe es Dios". Que La Volpe, cuando estaba en el América, le hacía hacer 3 hojas, 3 cuartillas donde tendría que poner "La Volpe es Dios". No. La Volpe es Dios. No, le dije, oye, Cuauhtémoc, pero ¿me lo juras? Es decir, ¿me prometes que eso fue lo que sucedió en ese momento? No te lo creo. Me dice, me tenía sentado en una banca escribiendo "La Volpe es Dios, La Volpe es Dios", y le tuve que entregar 3 cuartillas diciéndole que La Volpe era Dios. Un par de años después, con ese rencor de haberse sentido humillado por La Volpe, ya siendo un indispensable con las Águilas, a Cuau le tocó enfrentarse al bigotón que dirigía al Atlas de Rafa Márquez durante la Prelibertadores del 99. En aquella ocasión fue que sucedió el famoso festejo de Blanco en la cara de La Volpe luego de hacerle el gol a su equipo. Así, observando a Ricardo Antonio La Volpe. Esto generaría molestia en La Volpe, quien tomaría su revancha 10 años después, cuando el argentino dirigía a la selección mexicana, dejando de una manera sorpresiva fuera a Cuauhtémoc Blanco de la convocatoria para la Copa Confederaciones del 2005, así como del Mundial del 2006, ambos celebrados en Alemania, pese a que Cuauhtémoc era para entonces uno de los futbolistas mexicanos más destacados a nivel futbolístico y queridos por la afición. Claro que me dolió porque todavía andaba muy bien en esa época, andaba muy bien todavía, que por Pavel, que por Borghetti y por Osvaldo no fui al Mundial. Todos me dicen lo mismo, ellos tenían una gran relación con La Volpe y yo sé que a lo mejor fue por eso. En tiempos más recientes, esa rivalidad sigue latente, y es que hace poco La Volpe en un programa en vivo de Fox Sports comentó algunas de las razones por las que no llevó al Cuau al Mundial del 2006. Y Cuauhtémoc se tiraba a la izquierda con Borghetti y quedaba mano a mano otro tiro. Entonces, ahí se utilizó a Cuauhtémoc. Pero cuando me voy a enfrentar a Brasil, claro, o me voy a ir a enfrentar en Copa Confederaciones, estoy hablando ya, a Brasil, a Argentina, y como nos enfrentamos con Alemania, la verdad, yo siento que no se puede jugar con un jugador menos. Esta es y quedará siempre como una de las rivalidades que más daño le hizo a la selección, ya que muchos aseguran que de haber ido el Divo de Tepito, tal vez México hubiera conseguido ese 5º partido, pero eso es algo que no sabremos. Sí. Hay unos vecinos ahí en el sur de la Ciudad de México que me están diciendo si conozco algún jardinero para que trabaje. Pues ahí está, ahí que trabaje. ¿No quieres ser jardinero? Sí, que trabaje ahí un ratito. Para que así vaya y plante margaritas o y si no, rosas, pues que forme jugadores en la Argentina. Dime lo que opinas. ¿Crees que México hubiera conseguido algo si Cuauhtémoc hubiera sido del agrado de La Volpe? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.